Buena gente, ¿cómo están? Espero que tengan una hermosa jornada. Mi nombre es Elías Vallejo, para quienes no me conocen, y en este programa que le agradecemos a Silvio y a todo el equipo de producción que están trabajando para este streaming, agradecerles por el espacio y por dejarme compartir estos temas que por ahí son un poco polémicos, pero es necesario que se hable, es necesario que podamos entenderlos y razonarlos. Así que nada. Lo que les traigo a ustedes, voy a hablar tanto de política como de religión, los cuales muchos me han dicho y los cuales estoy de acuerdo, la política y la religión no se debe mezclar. La religión por un lado, la política por el otro. Eso está bien y yo razono exactamente igual. La política y la religión deben estar separados. Lo que es de Dios, que es de Dios, y lo que es de César, el César. Estas son palabras de Cristo. No debemos mezclarlo. Pero una cosa es mezclarlo y otra cosa es hablar de lo que está mezclado. Saben que hoy en día la religión está muy patente en cuanto a lo que es el Estado en sí y las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿sí? Las cosas importantes, ya sea guerras, decisiones políticas que afectan a toda la tierra, están siendo gobernadas por religiones y por teocracias. Ahora, el tema de las teocracias no es algo nuevo, es algo que lo tenemos en nuestro mundo desde hace muchísimos años, desde que la Tierra es Tierra. Eh, si nosotros nos remontamos a la historia, encontramos imperios, ya sea como el egipcio, ya sea como Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, lo que teníamos en China, los musulmanes, bueno, Corea también lo tenía, y así sucesivamente se crean estas teocracias, los cuales gobierna o debería gobernar el Dios de cada nación, pero termina gobernando un hombre, ¿sí? Que es el rey, sumo sacerdote, o Dios, según la religión que sea, que gobierna sobre ese lugar. Ahora, las teocracias eh, siguen estando vigentes hasta hoy, ¿sí? Y eso va con la cantidad de miembros que tiene cada iglesia o habitantes de naciones que deciden o no deciden estar bajo una autoridad religiosa. A veces pasa que se impone directamente porque tienen más poder y se gobierna desde ese punto. Ahora, lo que yo le quiero mostrar son aquellas religiones que todavía siguen estando hoy en día. Por ejemplo, se tiene en estima que hay aproximadamente 4.000 religiones, ¿sí? En el mundo y grupos espirituales y demás. Hay 5 religiones que son mayoritarias, ¿sí? Por cantidad de miembros o personas que están em, registradas, ¿sí? Hay otras que no van a estar registradas, que también están en el mismo grupo, pero al no estar registrado no se sabe. Por ejemplo, cristianismo. Hay 2.400 millones de personas que son cristianas en el mundo, incluyendo católicos, protestantes, ortodoxos y muchas otras religiones más que caen dentro del protestantismo y otras que no. Pero esta es la suma de los que creen en Cristo. El Islam le sigue con 1.900 millones que adoran a Alá y al profeta. El hinduismo le sigue con 1.200 millones de personas que la mayoría están en India. El budismo también con sus 500 millones y el judaísmo aproximadamente 15 millones de miembros. Eh, si bien también hay religiones étnicas y tradicionalistas
que también siempre son las minorías según en cada nación. Hay otras que han persistido, que son también, eh, por ejemplo, el judaísmo es una de las religiones más antiguas monoteístas y también se ha extendido a todo el mundo, en todos lados. Yo por lo menos conozco a personas judías, es más, hay judíos mesiánicos también que creen en Cristo y tienen las costumbres judías. Es una religión que se ha expandido y que ha perdurado y se ha extendido. Otras religiones, como por ejemplo las que se eh, profesaban acá en Argentina antes que llegara los colonos, no sé en qué creían, pero seguramente fue desapareciendo porque no tenían bases o se fueron adoptando otras religiones o se obligaron a adoptar otras religiones según sean los casos. Si bien también existen nuevos movimientos religiosos, etcétera, pero son mm, los países, los lugares o las religiones con más eh, relevancia son estas las que nombré. Ahora, hay países que son teocráticos, ¿sí? Teocrático es teos, Dios y kratos, poder. Por ejemplo, la democracia es demos, pueblo, y cracia, poder. Ahora, en las teocracias, según en qué religión caigas, eh, puede ser más o menos opresiva, ¿sí? Por ejemplo, las teocracias puras, ¿sí? Que hay, son musulmanes, están eh, bajo la ley Sharia. Por ejemplo, Irán es islamista chií, Afganistán están bajo el régimen talibán, Islam suní, Arabia Saudita también son Islam suní, ¿sí? No son talibanes, pero están bajo la misma religión y es una teocracia. Ahí no podés andar como vos quieras, tenés que adoptar algunas costumbres y respeto a sus dioses. Después hay estados confesionales, ¿sí? Que por ejemplo tienen el Islam como adoptado en su estado, pero no es una teocracia, sino que hay una democracia mayoritariamente de esta religión. Por ejemplo, África está Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Somalia, Túnez, Djibouti y Comoras. En Asia está Pakistán, Jordania, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen, Maldivas, Brunei, Malasia. Y después, bueno, hay una Bangladesh, tiene el Islam también como religión estatal. ¿Qué pasa con esto? Eh, Cuando es una religión como esta, que es el Islam, no aceptan a otros como eh, personas dignas, por decirlo de alguna forma. Entonces la van corriendo, bueno, ya sabemos lo que hacen, no puedo nombrar muchas palabras acá, pero le quitan la posibilidad de poder subsistir. Así que esto sabemos, ha pasado mucho con cristianos en África. Hay grandes mortandades que, bueno, eh, ya se ve lo que pasa con las teocracias. Las teocracias es lo que dice el, primeramente el Dios que adoran, pero el que interpreta lo que dice ese Dios es el sumo sacerdote, o lo que sea, por ejemplo, el Papa o el pastor o el predicador o el ungido o el Dios o lo que sea. Eh, entonces hay que hacer caso a ese. Si ese dice vayan y eliminen a esto, van y lo eliminan. ¿Por qué? Porque es una teocracia, no decide el pueblo, no decide nadie sino el iluminado por ese Dios. Después tenemos también países que son teocráticos,
¿sí? Que son cristianos. En este caso, el catolicismo, la Ciudad del Vaticano es una teocracia católica. Después está Malta, Mónaco, Liechtenstein, Liechtenstein, no sé dónde está ubicado eso. Costa Rica es el único país de América, pero son teocráticos y eh, la religión obligatoria es el catolicismo. Después tenemos el protestantismo como religión estatal. Está Reino Unido, sí, pero es solamente Inglaterra. Escocia y Gales son laicos. Después está Dinamarca, la Iglesia Evangélica Luterana, la Iglesia del Pueblo. En Islandia mantiene una Iglesia Evangélica Luterana como oficial. Y después está Tuvalu, la Iglesia de Tuvalu, que es congregacionalista, sí, es una iglesia nueva. Después hay otros que son ortodoxos, como Grecia y Georgia, sí. Y después tenemos países que son teocráticos, como y tienen su religión oficial, que es el budismo, eh, que es Bután, que son budistas, téngame paciencia, Vairayana, con la herencia espiritual, eso es lo que está entre comillas. Camboya, el budismo Theravada es la religión oficial del Estado. Y después hay otros que tienen como estatus especial el budismo, que es Tailandia, Myanmar, Sri Lanka. No es la religión, no es una teocracia, pero es una religión estatal, ¿sí? Estamos ahí. Y después tenemos el caso de Israel, que bueno, que es un estado democrático, pero tiene al judaísmo como religión oficial. Por ejemplo, no lo tiene como el Vaticano, pero sí es un sistema legal, otorga privilegios y autoridad a las instituciones religiosas judías en tema de Estado civil. Y reconoce el carácter judío del país por encima de otros grupos, ¿sí? O sea, tiene un carácter especial, no es una teocracia, pero ahí estamos. Y después, bueno, tenemos países donde hay fuerte persecuciones, ¿sí? La más conocida es Afganistán y Corea del Norte, donde no se puede creer en nada más que lo que dice el Estado, que son, bueno, creo que Corea del Norte en teoría no son teocráticos, pero optan esa idea como líder supremo y por lo tanto las persecuciones siguen estando. Líder supremo es un sumo sacerdote, profeta, iluminado o lo que quieran. O sea, sigue siendo lo mismo. ¿Y qué nos importa a nosotros todo esto en Argentina, en Buenos Aires, el 25 de mayo? Hay mucho ruido de que vienen religiones, o que van a abrir una mezquita en Buenos Aires. Eh, yo por mí no hay problema que se enseñe, pero el problema es cuando va contra la ley lo que enseñan. O sea, ellos creen que una niña de 7 años se puede casar y la Constitución argentina dice que no. Habla de los derechos del niño, hay que cuidarlos, protegerlos y obviamente que no van a poder practicar ni enseñar semejantes cosas, ¿sí? Igual, eh, no justifica obviamente, pero sí hay que tener en cuenta todas las demás cosas que se hacen con menores, que gracias a Dios el Estado sacó, sí, el financiamiento, pero siguen estando, que son la educación sexual integral, pero que en realidad enseñan pornografía a los niños, etcétera. O sea, uno es la práctica, el otro es la enseñanza, ¿sí? Básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué le va a importar a Kicillof traer a musulmanes con estas ideas si él las promueve? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, el sostenimiento del culto católico en la Argentina
es algo que está desde hace muchísimo tiempo, que está inclusive en la Constitución. En el artículo 2 dice, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, ¿sí? ¿Qué es sostener? Significa que le pagamos, ¿sí? El Estado otorga un reconocimiento jurídico preferencial y apoyo económico. ¿Cuál es el punto? Yo no sé cómo está ahora, pero hace años, cuando vos querías eh, poner una iglesia en la Argentina, tenía que pasar por manos católicas. O sea, ellos decían si esa religión podía estar o no podía estar, si era como que se dice, si era algo prohibido o no se podía enseñar. Pasaba por manos católicas. Bien. O sea, si yo creo algo en contra de los católicos, obviamente no me van a dejar armar una iglesia. Ahora, Argentina tiene libertad de culto. ¿Qué dice el artículo? Artículo 14. Todo habitante de la nación goza de los siguientes derechos conforme a la ley que reglamenta su ejercicio, a saber, de trabajar, eh, ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de participar a las autoridades, perdón, peticionar a las autoridades de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, que eso en 2000, 2019 no fue así, ¿sí? A partir de ahí, todo esto se bloqueó. Recuerden esas fechas, más allá de que haya sido grave y todo lo que haya pasado, no justifica que esto se haya dejado de lado. De publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles y de profesar su culto y de enseñar y aprender. Ahora, este artículo asegura que cualquier persona, sea ciudadana o extranjera, pueda participar y practicar su religión sin ser perseguida, siempre que no infrijan las leyes civiles. Y eso es lo que va a pasar con la mezquita. Si la mezquita infringe leyes civiles, van a tener que ser sancionadas o clausuradas. Bueno, hasta ahí estamos con algunas cosas. Nosotros podemos decir, pero le pagamos, no le pagamos, le damos beneficio, no beneficio, algo tenemos que tener. Ok, ¿por qué la Iglesia Católica? ¿Por qué no las iglesias cristianas? La Iglesia Católica tiene sus intereses, tiene un Estado. Nosotros si financiamos la Iglesia Católica como nación, estamos financiando otra nación que es el Vaticano. ¿Se entiende? No estamos bajo una teocracia, somos libres de profesar lo que queremos, pero pagamos a una religión y le damos beneficios, ¿sí? A esta religión. Ahora, también hay, bajo este presidente que tenemos, que es Javier Milei, una relación también con la iglesia judía. ¿Sí? Él oró en, en los restos del templo, ¿sí? En aquella muralla. Tiene su gente que lo aconseja, guías espirituales y demás, que también son judíos, y acá entra un conflicto. No es por nada de lo que Javier Milei dijo del Papa antes de que fuera presidente. Y no es por nada que él, estando en el Estado, todo eso haya quedado en el olvido. No es porque sea hipócrita, sino porque tomó roles diferentes. Una cosa es saber lo que es y otra cosa es estar entre dos presidentes, porque el Papa, en fin de cuentas, es gobernante de un Estado, en los cuales nosotros financiamos, y tienen que haber relación, obligatoriamente. Entonces, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, diría. Ahora, como él como presidente tiene que tener relación con ellos, y la relación que hay con Argentina es bastante pesada. El catolicismo con la Iglesia Católica. Ahora, los argentinos somos prácticamente, no le damos bolillas a las leyes.
Hay un montón de cosas que están escritas, que hoy no son vigentes, que no están, pero con el tiempo van a empezar a tomar relevancia. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que hasta 1994 el presidente y el vicepresidente de la nación debían pertenecer a la Comunión Católica Apostólica Romana? O sea, hasta el 94 todos nuestros presidentes y vicepresidentes tenían obligatoriamente que ser católicos, ¿sí? No argentinos, católicos. Católicos, relación con el Vaticano, ¿sí? Asocien eso. El Vaticano es otro país. A veces, ahora están llorando todo porque Javier Milei está con Estados Unidos, ¿ok? Que Javier Milei está con los judíos, ¿ok? Pero nosotros estamos desde hace muchísimos años, casi hasta la fundación de nuestro país, hubo un lapsus, que después lo vamos a hablar, que tenemos relación directa con el Vaticano y mantenemos al Vaticano y le damos privilegios. Eso no dice nada a nadie. Bien, eh, el juramento del presidente tenía que ser bajo la fe católica. Ahora, todo esto, ¿qué perjudica? Hasta ahora parece que no perjudica nada, solamente que perdemos algo de plata y de privilegios, porque hay personas de primera y de segunda, porque si hay privilegios para uno, los ciudadanos argentinos que no tienen esa condición ya pasan a ser de segunda, pero en nuestra constitución también, eh, déjeme buscar un cachito, que hay una ley en la cual a muchos no nos afectan. eh, Acá está, artículo 204, prohibición de trabajar. Saben, yo soy adventista del séptimo día, creo en la Biblia por sobre todas las cosas, que la Biblia es la palabra de Dios, y cuando yo leo la Biblia en su totalidad, veo que el sábado es el día del Señor, ¿sí? Es el día que el Señor descansó cuando creó la tierra, no porque le dio la ley a los judíos o a los israelitas, que es verdad, ¿sí? Y toma vigencia esa ley, pero la guardo para respetarlo como creador. ¿Esto qué es? Que yo descanso el sábado, no trabajo, los que me conocen saben que no trabajo, dentro también de otras montón de cosas que tengo yo como religión adoptadas. Ahora, yo nunca le voy a prohibir a nadie que trabaje en sábado. Yo no trabajo en sábado porque veo que Dios me lo dice en su palabra. Ahora, la Iglesia Católica y muchas otras religiones guardan el domingo, ¿sí? Como día sagrado. Ahora, hasta ahí está todo bien, pero hay leyes que si bien los argentinos no lo tomamos como vigentes, hay leyes que nos prohíben trabajar los domingos. La ley es clara, dice 6 días trabajarás y harás todas tus obras. 6 días vas a trabajar. Más el séptimo día será para Jehová tu Dios. El séptimo día es el sábado. Eso es lo que yo creo. Pero tengo que trabajar 6. O sea que si a mí me prohíben trabajar el domingo, yo perdería 2 días de trabajo. ¿Sí? No estaría trabajando 6, estaría trabajando 5. Porque el Estado me prohíbe trabajar el domingo. Siendo que yo guardo el sábado por mi fe espiritual. ¿Se entiende? Hasta ahí estamos. Ahora, la ley, el artículo 204 dice, queda prohibida la ocupación de trabajar desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 del día domingo, salvo a los casos excepcionales que la ley o el reglamento prevea, los cuales trabajadores que presentan servicio en esos días deberán gozar de un descanso compensatorio, etcétera, etcétera. Pero acá esta ley está partiendo desde una idea católica y obviamente sindicalista para que las personas no trabajen los domingos. Yo trabajo los domingos, o en mi casa o en algunos lados yo hago trabajo los domingos. Esta ley me prohíbe que yo pueda trabajar esos días a menos que me den su permiso. Estas cuestiones parecen tontas, sin sentido,
pero son la punta de iceberg para obligar a otros a que no hagan ciertas cosas. O sea, empieza la religión a formar parte del Estado. Y parece tontera, pero nosotros como libres pensadores tenemos que estar fuera de las ideas religiosas, dentro del Estado. ¿Por qué? Porque hoy nosotros podemos decir, oh, sí, muy bonito lo que dice Javier Milei con el tema de los judíos, pero si otro judío que no piense en las libertades asume poder, ¿qué pasa? Empieza a ver, a tomar decisiones con respecto a su fe y no a lo que las personas o bienestar de los argentinos. ¿Se entiende? Yo no digo que sean malos, yo no digo que los católicos sean malos. Lo que digo es que hay cosas que nosotros tenemos que ver y prever para resguardar nuestra libertad y nuestra conciencia. No puede venir una religión, sea cual fuera, a decirnos cómo vivir, ¿sí? La mente humana no tiene que ser sometida bajo ninguna otra mente humana. Tenemos que aprender a pensar, a razonar y poder decidir por nosotros mismos. A eso es lo que apunta esto. Ahora bien, hay tratados y demás que lo voy a dejar aparte por el tiempo, pero me gustaría compartir con ustedes, que sé que la mayoría son cristianos, eh, muchos son cristianos sin conocer a Cristo, sin lo que decía Cristo, y lo entiendo porque es por la costumbre, por familia, por que el Estado promociona, pero quería compartirles estos textos que para mí son muy importantes de entender, porque sí hubo una teocracia que fue dirigida por Cristo, sí, por Dios, desde la salida perdón, desde Abraham, sí, después del diluvio, desde Abraham se le fue prometido una nación santa, ¿sí? Él tuvo su hijo, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, y eso es importante, y después más adelante con tiempo le voy a explicar por qué la importancia de eso y de dónde salen de esa familia dos religiones que hoy se siguen peleando, ¿sí? Que son los musulmanes y los judíos, ¿sí? Son la misma raíz, pero diferentes árboles. Ahora, Abraham e Isaac, la descendencia de Abraham fue Isaac, Isaac, Jacob y Esaú, y Jacob tuvo 12 hijos, que es a Jacob al luchar contra Dios, que eso es una historia hermosa que ustedes pueden buscarla en la Biblia, fue bendecido y cambiado su nombre, Jacob, por Israel. Israel tuvo sus 12 hijos y sus 12 hijos son las 12 tribus, entre ellas Judá. Judá, de ahí vienen los judíos, desde esa nación. Ahora, esa es la raíz de la religión cristiana. Viene de los judíos, viene de Israel. Ahora, el tiempo pasó, Israel recibió al Mesías y fue crucificado, ¿sí? Bajo el Imperio Romano. Ahora, Jesús, eh, él hablaba de esto libremente y estaba en la profecía ya escrito que ya no iba a ser los judíos el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo se había cumplido y los judíos no cumplieron con lo que tenían que hacer. Ellos tenían que ser luz al mundo y en vez de ser luz al mundo, ellos fueron cada vez encerrándose. Tanto así que siempre habría peleas con los que no eran judíos o no eran, profesaban su fe. Entonces, los otros eran desechados y había riñas entre ellos. ¿Por qué? Porque si tocabas a un infiel o un impuro, era algo grave. Si hablabas con alguien infiel o alguien impuro, era algo grave. Se apedreaba a la gente simplemente por eso. ¿Se entiende? Y menos que hablar de casar, de tener familia y demás con otras personas que no estén bajo esa religión.
Esto lamentablemente fue así. Tal fue que cuando vino Cristo, el Mesías, no lo reconocieron, siendo que están las profecías cumplidas del Antiguo Testamento. Esto es todo una antesala a lo que yo voy a decirles para que entiendan el contexto. Esta teocracia, que era el pueblo de Israel, dejó de serlo. Y Jesús dijo de esto en Mateos 20 21:42. Les dice, ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué quiere decir? De él mismo, los edificadores, que eran los judíos, desecharon la piedra angular que era Cristo. Sí, lo desecharon. Versículo 43, lo siguiente a lo mismo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sí? Hagamos el ejemplo claro. Eh, Ustedes tienen un campo. Se lo dan a unos trabajadores, le dan casa, le dan todos los beneficios para que ellos trabajen en el campo. Y ustedes tengan beneficio de eso. Pasa el tiempo, los que ustedes dejaron como encargados empiezan a hacerse dueños, empiezan a crecer, empiezan a comprarse cosas con tu plata, empiezan a invertir más, reciben más beneficios ellos que vos, empiezan a recibir más que vos, se arman su casa, se compran su camioneta, empiezan a comprar otros terrenos, se agrandan, y llega el momento que vos decís, bueno, ¿qué pasó acá? Tengo que recuperar lo que es mío, porque era tu terreno que vos diste beneficios para que ellos estén. Mandás a alguien que diga, che, mira, ¿qué pasó con esto? Lo agarran a las piñas y lo tiran. Vuelve y te dicen, mira, me pegaron, me dijeron que no tenemos nada que ver con ellos. Entonces vos vas y decís, no, mando a otra persona más grande para que recupere lo que es mío, a ver qué pasa ahí. Mandás a esta gente, te lo fajan de vuelta y vuelve y dice, no, mira, me echaron. No quieren escucharte, no quieren escuchar tus palabras. Dice que eso es de ellos y de nadie más. Ok. Entonces voy a decir, bueno, voy a mandar a mi hijo, a quien amo, y ellos lo van a respetar porque saben que es heredero, así que le van a recibir de vuelta y por ahí se pueden acomodar. Mandás a tu hijo y ellos dicen, este es el hijo del dueño, matémosle para que la herencia sea nuestra y no de él. Y esto es lo que pasó. Ahora, ¿qué vas a hacer vos cuando ves que la herencia que vos estás dando está siendo mal gastada y es solamente para beneficio de ellos y no a lo que le mandaste a hacer? Vas a ir con todo lo de la ley, vas a llamar policías o lo que sea, para sacar a esa gente de ahí y recuperar lo que es tuyo. ¿Sí? Esto es lo que pasó con los judíos. Los judíos recibieron, eran el pueblo escogido, ellos aceptaron el trato, porque no es que Dios dijo, bueno, ustedes van a hacer esto. Ellos aceptaron el trato y no cumplieron su parte. Entonces Dios lo desechó. Ojo, no desechó a las personas, desechó al Estado gobernado por Dios y ellos ya no iban a ser una teocracia. Hasta ahí llegaron. ¿Por qué? Porque habían rechazado al Hijo de Dios. Ahora, sigue diciendo, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quienes ella cayere le desmenuzará. Y oyendo de sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, o sea, los judíos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscarlo como echarle mano, o sea, querían matarlo, temían al pueblo porque le tenían por profeta. Después hay otra historia que está genial, que les invito a que la lean completa. En Juan 4:19, Jesús se encuentra con una samaritana, como le decía, las samaritanos eran gente desechable para los judíos. ¿Sí? No se juntaban. ¿Por qué? Porque eran un pueblo que no creían lo mismo que ellos, no iban al templo, por tanto,
no le daban luz para que ellos crean, sino que lo desechaban, ¿sí? La historia dice así: le dijo la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque Jesús se puso a hablar y le empezó a decir cosas que ella había hecho para que ella creyera. Es hermosa la historia, léanla, está en Juan capítulo 4. Entonces ella lo reconoce como profeta. Entonces dice, nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe ir a adorar. Esto es importante porque la mujer le plantea, mirá, nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que hay que adorar allá. Entonces Jesús le dice unas palabras claves, muy interesantes para que nosotros entendamos lo que es Estado, religión separado. Dice, nuestros padres adoran en este monte y vosotros dice que en Jerusalén. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes no saben lo que están adorando. Sí, ustedes creen que adoran a Dios, pero no lo están adorando a Dios. Nosotros adoramos lo que sabemos. Los judíos adoramos lo que sabemos. Nosotros conocemos la ley, conocemos todo. Pero ¿qué había? Había separación. Entonces, de un lado no veían luz y ellos tenían la luz, pero se creían superiores. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Jesús, la descendencia de Jesús viene de parte de los judíos y era el pueblo escogido de Dios. La salvación venía de ahí. Pero Jesús dice esto, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en mente y en verdad, en la palabra. Lo van a adorar en mente, van a querer estar con Dios y a la vez van a ver la palabra de Dios para ver cómo adorar a Dios. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Eso es lo que quiere Dios. Gente que sirva para el Evangelio. Gente que sirva para servirle, que lo ame de verdad y que busque su palabra. No religiones, no estados, no nada por el estilo. Sigue diciendo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella no estaba convencida todavía que Jesús era el Cristo. Entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Este relato que le acabo de comentar tiene dos propósitos. Uno es entender que no existe teocracia válida hoy en día, ni católica, ni judía, ni ninguna otra. No hay teocracia válida. Jesús, que por lo menos es lo que yo creo y creo que la mayoría de los argentinos cree, lo dice claro, ya no buscamos un templo, ya no buscamos un estado que nos guíe, que sea luz. Dios mismo va a hablar con vos, ¿sí? Por eso es importante entender que lo que es de Dios y lo de César, lo de César. Porque cualquiera que venga con una teocracia o de cualquier religión que venga a querer dominar tu mente con miedos, con temores, con castigos, con lo que sea, recordá que Dios no busca eso. Dios no busca un estado, no busca darte miedo, Él busca otras cosas, darte libertad, darte sabiduría y que tengas una relación con Él. Así que bueno, esto es parte de lo que vamos a hablar durante los siguientes temas. Vamos a profundizar por qué las religiones que nombré y puse de un lado del cristianismo y del cristianismo también de un lado, hay que analizarlas y verlas cuáles son sus propósitos. También podemos llegar a ver algo acerca de los judíos, pero lo importante es que ustedes entiendan que Dios no quiere tu diezmo, no quiere tu estado, no quiere que gobiernes bajo sus leyes. Él quiere darte su amor, su cariño, para que vos aceptes y quieras estar en relación con Él como un padre a un hijo.
como un esposo a esposa, como un amigo a amiga, ¿sí? Esto es lo que les traje hasta hoy. Muchas gracias por ver si llegaron hasta acá y nos estamos viendo la próxima. Que Dios los bendiga.